Buenas tardes a todos. Nuevamente hoy continuamos con la conferencia internacional para hablar acerca de lo que es la arqueología de Tiwanaku. Y en esta ocasión vamos a repetir, en este caso hemos reprogramado por fallas técnicas. El 1 de septiembre no hemos podido concluir con uno de los expositores y una temática muy importante, pero también a la vez es muy significativa considerando que la obsidiana es uno de los elementos que ha jugado un rol fundamental en el pasado prehispánico. En ese entendido, vamos a repetir en este caso esta conferencia. Se ha dado una cierta parte en el avance de la exposición del doctor Martín Gieso y en este caso volveremos a hablar de lo que es la obsidiana en la cuenca sur del lago Titicaca, de Tiwanaku y Conco. Aquella vez también hemos hecho la presentación del doctor Martín Gieso. Sin más preámbulo, invitamos al doctor Martín Gieso para que la audiencia, tanto en el Grupo MIT como también en el Facebook institucional, podamos seguir aprendiendo más y esperemos que esta vez la señal técnica no nos juegue mal y podemos escuchar desde un inicio y hasta el final y por supuesto con las preguntas que van a estar al final. Buenas tardes, doctor Gieso. Buenas tardes. Antes que nada, Julio y Analí, muchísimas gracias. Esto es una maravilla de estar con ustedes, que han hecho un trabajo excepcional, bueno, y lo siguen haciendo porque el ciclo de conferencias del Centro de Investigaciones me imagino que va a continuar por un par de semanas más. Así que bueno, las que pude presenciar fue un placer, la verdad muy instructivas, muy amenas, ha sido algo excepcional. Realmente no sé cómo decirles todo lo que aprecio, lo que ustedes están haciendo. Bueno, y para mí es un honor también porque es como es ir no solo al pasado prehispánico, sino un poco a mi pasado, ya que muchas de las cosas de las que voy a hablar ocurrieron en la década del 90 y en la década del 2000, ya estamos hablando de décadas. Doctor, pero, sí. Una consulta, todavía no compartió, si puede compartir la pantalla, por favor. Bueno, solamente estaba en la primer página. Ahora sí, estamos viendo, está subiendo para la presentación. Ahora sí puede compartir la pantalla completa ya en el... Completa. Ahí en el ¿no? En el... Sí. Correcto. Ahí, perfecto. Ahora ahí. Sí, la pantalla. Adelante, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, sí, esto es un poco la introducción. La charla la presentación tiene un objetivo muy importante y lo quiero decir al principio para que después no se pierda entre los detalles de la presentación, y es que me gustaría que alguien de la audiencia, estudiantes de arqueología, licenciados recién recibidos, alguien que esté haciendo trabajo de campo, quisiera continuar con estas investigaciones porque realmente esto es solo el principio. Hay mucho más por hacer, sobre todo viviendo en Bolivia, en La Paz o en el altiplano en general. Así que este es mi objetivo principal. Pero bueno, ahora les quiero compartir un poco el tema, qué es la obsidiana y qué es lo que sabemos ahora, por qué es importante. Bueno, antes que nada quería recordar a dos personas con las cuales he tenido el enorme placer de trabajar. Marcelino Quispe, que está en la foto pequeña al lado mío, y John Janosek, que participó en el proyecto Huila en Tiwanaku en aquellos fines de los 80, principios de los 90, y que después dirigió
el proyecto de CONCO, y a raíz de eso es que yo también participé, invitado por él. Lamentablemente se fue muy joven, así que siempre lo vamos a tener presente. Aquí con una vista de la Acapana atrás. Una foto también recordando aquellas épocas. En el año 2005 es la primera vez que estuve en CONCO, aunque ahí no hice excavaciones como hice en Tiwanaku, pero ahí fue donde realicé estudios sobre el material lítico acá con varios de los integrantes del equipo. Precisamente John Janusek no está en esta foto, pero bueno, muchos de los que estábamos ahí estamos, y esta foto muy simpática del inicio de las excavaciones en la zona al este de Acapana en el año 89, creo que fue. Con Marcelino de nuevo a mi lado, con el cucharín en la mano. Bueno, entonces, para resumir, ¿qué es la obsidiana? Porque yo no estoy seguro si todo el mundo tiene en claro qué es exactamente y por qué solo de la obsidiana. Bueno, yo llegué a la obsidiana en segundo paso, no fue mi primer objetivo. Entonces, ¿qué es? Vamos a hablar de qué es, por qué fue importante para las culturas andinas, dónde se encuentra y, muy importante, cómo podemos saber de dónde era originaria. Y no solo se encuentra en zonas volcánicas, pero cómo podemos conectar la obsidiana de sitios arqueológicos con la fuente de donde provenía. Son las preguntas que estuvimos haciendo todos estos años. Bueno, y en la cuenca sur del lago Titicaca, específicamente el valle de Tiwanaku, que es donde se realizó el proyecto Huila Jauira. Posteriormente hubo muchas excavaciones en Tiwanaku y en el valle de Tiwanaku, pero yo no analicé los materiales de esos trabajos, y sería bueno que alguien los continuara, porque me imagino que hay mucho para estudiar. Esto es parte de una base de datos de un total de más o menos 4.000 muestras de obsidianas de sitios arqueológicos y más de 100 muestras de fuentes que están ubicadas en una amplia región que va desde el sur de la cuenca del Titicaca. Las fuentes están ubicadas aún más al norte, y la región central de Chile y Argentina, y fueron analizadas en el Laboratorio de Arqueometría de la Universidad de Missouri, al que voy a hacer referencia en varias oportunidades. Bueno, el estudio de la obsidiana es parte de lo que se llama la arqueometría, que es el estudio de materiales arqueológicos utilizando métodos físico-químicos. En estas décadas, la arqueometría se ha vuelto una parte esencial de la arqueología. En todo proyecto arqueológico, distintos aspectos de estudios que tienen que ver con distintos restos arqueológicos son procesados con equipos que analizan partes muy pequeñas y sobre los cuales se pueden hacer preguntas muy interesantes. Yo los agrupo en 3 áreas muy generales, empezando con el estudio de elementos radioactivos para datación. O sea, la mayoría de ustedes estarán familiarizados con el método del carbono 14 o el radiocarbono, que se inició en la década, a principios del 50. En realidad se descubrió en el 49, pero ya en el año 50 se empezaron a datar sitios arqueológicos, y realmente eso fue un avance increíble, porque los métodos que se utilizaban hasta esa fecha no eran muy precisos. En general no eran muy precisos, y esto proveyó una precisión inusitada. Entonces, estudiar la posibilidad de datar es un amplio campo de la arqueometría.
Hay muchos métodos, pero no voy a ir en detalle. Hubo 2 presentaciones sobre fechados y sobre el método del carbono 14 en las semanas pasadas. Después hay otro aspecto muy, muy importante, que es el estudio de los isótopos estables, en general estudios de huesos humanos, de dientes, que permiten hablar, preguntar, hacer preguntas sobre aspectos de la dieta y también de la procedencia, en qué región se crió la persona que estamos estudiando, y distintos cambios que ocurrieron en el tiempo. Muy, muy importante. Es toda un área separada en general, es del interés de antropólogos físicos, en general se dedican a eso, o sea que son elementos estables porque no son radioactivos, no es que estamos fechando algo, la muerte, desde la muerte hasta ahora, sino cambios durante la vida de la persona. Y finalmente, lo puse al final, pero es lo más importante aquí, es el estudio de elementos traza. Esto es distinto de los otros 2 porque es para indicar de dónde provienen los materiales. ¿Qué es un elemento traza? Es un elemento químico, ¿no?, de la tabla química, que se encuentra en ya sea en piedra, metal, cerámica, vidrio, cualquier elemento, instrumento arqueológico, pero en proporciones muy, muy pequeñas. Por ejemplo, 100 partes en 1.000.000, o sea, un 10.000º de lo que tenemos ahí es ese elemento traza, como el rubidio, estroncio, varios son importantes. Bueno, el estudio de elementos traza comienza en la década del 60 precisamente con el estudio de la obsidiana en el Mediterráneo central, y muy rápidamente el método se empieza a aplicar en otras partes del mundo precisamente para determinar de dónde venía la obsidiana, ya que en general se encuentra en muy pocos lugares del mundo y en los sitios arqueológicos están muy lejos de las zonas volcánicas de donde provienen, en general. Así que esas son las 3 grandes áreas de la arqueometría. Y como les decía, en toda investigación arqueológica, ya sea para datar, para hacer estudios sobre restos óseos humanos o también de animales, se puede saber dónde se crió un animal domesticado basado en ciertos elementos que están presentes en sus huesos. Y finalmente el estudio de elementos traza, que para la obsidiana es no solo la roca, sino el elemento más exitoso por la homogeneidad que presenta. Pero también hay estudios de elementos traza en la cerámica que tienen sus complicaciones. También el basalto, voy a hacer referencia al basalto también. Bueno, ¿qué es la obsidiana? La obsidiana es una roca volcánica que tiene fractura concoidal, de aspecto vítreo, o sea, parece como el vidrio, como un vidrio grueso, y como ustedes saben, el vidrio también puede tener distintos colores. De hecho, en las primeras décadas del contacto europeo indígena, en varias comunidades empezaron a utilizar el vidrio de botellas o de otros elementos traído por los europeos para hacer instrumentos, como si fuera obsidiana. En este caso solo voy a hablar de instrumentos tallados, o sea, no pulidos o no alisados. No voy a hacer referencia a ningún objeto
como una escultura, nada de eso, simplemente instrumentos tallados de obsidiana, que es lo que se encuentra en esta región. Bueno, la obsidiana puede ser transparente, translúcida u opaca completamente, y puede tener bandas de colores o estar completamente teñida de colores, típicamente negro o gris, pero también puede ser verde, rojo, color café, etc. Y el color lamentablemente no suele ser indicativo de la procedencia. Es muy raro. Hay algunos casos, por ejemplo, en México, en el Valle de México, la obsidiana de Pachuca, que es de color verde. En general, se puede asumir que si uno encuentra obsidiana verde en México, proviene de la fuente de Pachuca. Pero eso es muy, muy raro, porque una fuente puede tener obsidianas de distintos colores. Así que eso fue en general descartado como método para determinar de dónde viene. Bueno, en nuestro caso se encuentra asociada a pocos volcanes de la cordillera occidental, no en la oriental, o sea, no en la región de Cochabamba o digamos, de donde termina el altiplano yendo hacia el este, sino en la frontera o en la región, digamos, occidental del altiplano. Y fue utilizada desde los primeros pobladores de los Andes, hay datos muy, muy antiguos, 10.000 años antes del presente, y continuó en uso hasta el siglo XVI y seguramente más adelante. Bueno, ¿cuáles son uno de los problemas? Que la obsidiana en general no tiene un uso actual, o sea, no es como otras rocas que los geólogos tienen interés en identificar por su uso contemporáneo para lo que sea construcción o cualquier otro uso. Y tampoco no es valiosa en sí, pero uno la puede comprar, objetos de obsidiana, por ejemplo, adornos, collares hechos de obsidiana, en regiones o en países donde hay fuentes de obsidiana, pero no tiene un gran valor. Por lo tanto, no es que haya un interés por parte de otras disciplinas o aún de la industria en general por identificar yacimientos de obsidiana. Ese es un problema, pero a su vez también sirve para que las fuentes de obsidiana no hayan sido explotadas comercialmente o saqueadas o destruidas por el consumo actual. Así que eso, digamos, su cara y contracara de eso. O sea que la obsidiana práctica, por supuesto hay estudios geológicos que hacen referencia a obsidiana, pero en general son los arqueólogos los más interesados en el tema porque por su uso en distintas épocas. Bueno, aquí tenemos una foto simplemente para tener una imagen, bueno, cómo es la obsidiana, cómo luce. Es la típica obsidiana negra, muy, muy brillosa, muy frágil. Muchos arqueólogos o a veces interesados en hacer réplicas de instrumentos líticos han utilizado bloques de obsidiana, también se han utilizado bloques de vidrio por sus características físicas. La fractura es ideal, o sea que uno, conociendo cómo tallar la piedra, puede extraer, como se ven aquí, láminas o piezas de forma muy premeditada. Y también es la roca que tiene el filo más cortante. Por eso fue tan requerida por las distintas comunidades, porque es sumamente cortante, se puede utilizar muchas veces sin perder el filo, pero también se puede retocar, se puede
preparar y bueno, muchos instrumentos tienen claramente el trabajo de retoque en sí. Bueno, aquí tenemos una foto Google Earth de la cuenca de la parte sur del lago Titicaca, donde están indicados los importantes sitios de Tiwanaku y de Concohuancane, separados por la cordillera de Quimsachata, y después hay una cordillera al norte de Tiwanaku, que ambas encierran el valle de Tiwanaku, que fue estudiado por este proyecto Huila Javira, la parte central y la parte oeste central y oeste, el valle medio, así se llamaba, el valle medio y el valle inferior, no así el valle superior. Con Cohuancane hubo excavaciones, pequeñas excavaciones, y el sitio se conocía principalmente por los templetes semisubterráneos y por los monolitos. Una foto Google Earth más en detalle del núcleo central de Tiwanaku, con la pirámide de Acapana, el Kalasasaya, Putuni, el palacio de Putuni, y el montículo de Moyokuntu, aquí al sur de la Acapana. Se alcanza a ver también en este color verde por la humedad los restos del canal o claramente está a menor profundidad, que probablemente rodeaba todo el centro ceremonial, pero también hay otros canales un poco más hacia el oeste también. Este mapa, que está basado en las curvas de nivel realizadas por el proyecto Huila Javira, están indicados los sectores, no solo los excavados por el proyecto, pero otros también. Por ejemplo, el Pumapunku está incluido acá también, el templete semisubterráneo, Chunchucala, Quericala, esos no fueron excavados, pero la gran mayoría sí. Yo participé en excavaciones en Acapana Este, que es este sector, y en Marcapata, que es el sector anteúltimo antes de llegar a Chijijahuira. Materiales de estas dos excavaciones fueron estudiados, ya sea por mí o por otros colegas, pero no hay un reporte publicado de estos dos sectores. Bueno, en el sitio de Tiwanaku, antes de empezar con esto, tengo que, no sé cómo andamos de tiempo, lleva media hora. Voy a tener que apurarme. No hay ningún problema. ¿Verdad? No, ya sé que no, pero no quiero extenderme demasiado. Bueno, yo llegué a Tiwanaku no para estudiar la obsidiana, sino, bueno, originariamente la primera temporada fue para las excavaciones al este de Acapana, pero ya en esa oportunidad mostré interés en empezar a analizar el material lítico. Y la segunda temporada, y de ahí en más, fui solamente para estudiar el material lítico. ¿Por qué? Bueno, porque el material lítico tallado, tengo que aclarar, porque hay también batanes y otros instrumentos de piedra pulida, alisada y pulida, tembetás, también adornos fueron mencionados en alguna oportunidad, pero yo solo me dediqué al material lítico tallado, porque es el más abundante
y yo pensé que comparando los distintos sectores excavados podría hacer preguntas sobre aspectos de la economía y sobre todo de la relación entre las distintas comunidades y el Estado. De qué manera el Estado intervenía en la producción de instrumental lítico para ciertos objetivos de las élites. Así que un poco fue eso, pero también quiero aclarar que por más que los títulos de algunos de mis trabajos sugieran que yo tengo la postura estatista, o sea, resaltar el rol, digamos, directriz de las élites de Tiahuanaco, pero a su vez es importante notar que las distintas comunidades realizaban un montón de actividades sin ninguna intervención y de alguna manera, a su manera particular, de acuerdo a sus propias necesidades. O sea que trato de hacer un balance entre una perspectiva y la otra. Así que bueno, entonces empecé con analizar el material encontrado en la superficie. Eso ya se había hecho antes de iniciar las excavaciones y había en total unas 5.000 bolsas, de las cuales la mitad provenían de un muestreo sistemático de cada cuadrado, de cada unidad de 20 por 20 metros, una unidad de una de las esquinas, siempre de la misma. Se tomaban una cuadrícula de 2 por 2 metros y se juntaban todos los materiales cerámicos, líticos y metal. El hueso no, porque podría ser contemporáneo. Así que ya con eso, analizándolo, empecé a tener una idea más o menos, un primer acercamiento a qué instrumentos se fabricaban, qué materias primas, etc. Bueno, la obsidiana representa más o menos el 1%, o sea, no es súper abundante en Tiahuanaco, pero está presente y está presente en todos los sectores, ya sea tanto en la superficie como en las excavaciones. La obsidiana no proviene de la cuenca del Titicaca, es foránea, fue traída de distancias a veces muy, muy grandes. O sea que era notable, digamos, la presencia de obsidiana, habiendo muchas materias primas. Una de ellas, los sílices, las rocas silíceas que se pueden encontrar en forma de nódulos en la parte norte del sitio, sobre la serranía norte, junto con la cuarcita y sílices en el norte, y en el sur las rocas metamórficas verdes en general también, como la cuarcita. Bueno, la cuarcita puede ser de color café, amarillento. Pero bueno, las sílices son muy, muy fáciles de tallar y tienen características bastante similares. En general se utilizaron mucho más que la obsidiana, pero bueno, la obsidiana está presente. Es notable, por ejemplo, que en algunos sectores, como en la pirámide de Acapana y en Mollocunto, aparecen en porcentajes más altos de los normales para los sectores de Tiahuanaco. O sea, una relación bastante interesante. Bueno, ¿cómo sabemos de dónde proviene la obsidiana? Como había mencionado, utilizando los elementos traza, que se encuentran en pequeñas partes por millón, y hay 3 elementos que son particularmente diagnósticos. El rubidio, que es el número 37 de la tabla, el estroncio, que está al lado, y el zirconio. ¿Por qué? Porque muestran variabilidad de una fuente a la otra, mientras que hay otros elementos que varían muy poco y que sería muy confuso de utilizarlos exclusivamente. Pero combinando estos 3, que fueron los primeros que se utilizaron en la década del 70, ya desde esa época,
se sabe esto. Bueno, entonces la obsidiana que proviene de la misma fuente volcánica generalmente tiene la misma composición. Sin embargo, puede ser que un mismo volcán haya producido dos o más erupciones y que en alguna de ellas la composición química sea diferente. Por eso es que cuando se localiza una fuente, se analizan por lo menos 10, 12 obsidianas de distintos lugares para asegurarse de que tengan la misma composición de elementos traza. Pero se puede dar, hay casos en que hay dos características diferentes. Bueno, la obsidiana es uno de los bienes que circularon a lo largo y ancho de los Andes en épocas prehispánicas, junto con elementos botánicos, faunísticos, cerámica, metalurgia, que en general han sido temas tocados por otros presentadores anteriormente. O sea que en Tiwanaku, en el sitio de Tiwanaku, hay elementos exóticos, en general botánicos, faunísticos, cerámica muy poca, que yo sepa, y metalurgia, no sé, queda fuera de mi rango. Pero el basalto, la sodalita y otras rocas de color verde o azul también circularon por distintas partes de los Andes. ¿Por qué uso? Bueno, y muchos usamos el término circular porque hablar de comercio, hablar de otros términos del intercambio, algunos usan el término intercambio, pero en realidad no sabemos, porque en muchos casos puede ser que la comunidad haya enviado individuos a la fuente simplemente para obtener esa materia prima y volver sin hacer ningún tipo de intercambio con otras comunidades locales. O hasta podían tener colonias, ¿no? Colonias como en los Ayllus, colonias cerca de la fuente, colonias permanentes para la explotación de estas materias primas. O sea, si la circulación, estos objetos entran en circuitos que bueno, son largas distancias. Lo más extenso fue 800 kilómetros en línea recta, que es significativo. Bueno, ¿cuáles son estas técnicas físico-químicas para identificar los elementos traza? Nosotros usamos dos. Cuando digo nosotros me refiero también al reactor nuclear de la Universidad de Missouri, o por sus siglas MURR en inglés. Hay otras técnicas que han sido utilizadas. En general se prefiere que no solo que sea la misma técnica, sino que con el mismo equipamiento, para realmente poder comparar dos muestras diferentes. Entonces, las dos que hemos utilizado son la activación neutrónica y la fluorescencia por rayos X. Esta última fue la que se usó originalmente en el año 75. Voy a hacer referencia a ese primer trabajo hecho por otros, no por nosotros. Bueno, y para contrastar una con la otra podemos decir, bueno, la activación neutrónica es destructiva. Hay que destruir una parte de la muestra. Es muy costoso, muy caro, es muy lento, pero es muy preciso. En cambio, la fluorescencia por rayos X no es destructivo, es económico, muy rápido, y si es portátil aún se puede llevar al campo. O sea, uno puede hacer un análisis en un día de 100 muestras o más, algo que hace 20 años era
el futuro, ni se podía imaginar uno de hacer semejante avance. Y bueno, entonces comparando 32 elementos contra 12, se ve que la precisión de la activación neutrónica es enorme, aunque no todos los elementos varíen como para ser utilizados. Bueno, entonces el problema de la activación neutrónica es la destrucción. Por eso es que muy rara vez se analizan instrumentos. En cambio, con la fluorescencia por rayos X se pueden analizar instrumentos si es que si es que el estudio se hace en otro país y el gobierno acepta la exportación de dichos instrumentos. En el caso nuestro, yo no analicé instrumentos, por ejemplo, puntas de proyectil o de flecha, y realmente me estoy dando cuenta que eso es un campo muy importante y voy a explicar por qué sería bueno que alguien analizara esos instrumentos. Bueno, en el año 75, el geólogo Waldo Ávila Salinas, a quien tuve el placer de conocer, en La Paz, publicó el primer análisis de elementos trazas de obsidiana de Bolivia, o sea, muy pocos años después que la fluorescencia de rayos X y otros métodos empezaron a utilizar. Y esto tiene que ver con algo que mencionó Eric Marsh, que Ponce Sanginés tenía mucho interés en darle un aspecto científico a la arqueología al analizar, en ese caso él lo mencionó por el carbono 14, en este caso analizar de dónde venía, identificar de dónde venía la obsidiana. Entonces, en ese trabajo menciona que analizaron 29 obsidianas, algunas de Tiwanaku y otras del sitio de La Joya, que es en Oruro, y tomó 3 de la localidad, que es la fuente de Sora Sora, a veces escrita separada, a veces junta, y llegó a la conclusión de que se utilizaron 3 fuentes, una solo en Tiwanaku, otra solo en La Joya, y una tercera fue utilizada en ambos sitios. Y también concluyeron que las 3 muestras de Sora Sora no coincidían con ninguna de esas 29. Bueno, por lo tanto, ya sabemos que en Tiwanaku se utilizaban 2 fuentes. Es un gran cambio porque ese es, digamos, el primer paso en una red de complejizaciones al respecto. En el año, bueno, más al norte, en el año 77, Karen Moore, no sé si en esa época ya era casada con Sergio Chávez, en su tesis doctoral menciona el análisis de obsidianas del Valle de Cusco que fueron analizadas unos años antes. La obsidiana que se usaba en el Valle de Cusco es de esa región y más bien circula solamente ahí, no alcanza en general, creo que sí hay, son muy pocos casos, a la cuenca del Titicaca. Y en el año 67 un trabajo muy importante de Richard Berger y Frank Azaro sobre la obsidiana de Perú y Bolivia en inglés, y después 2 años más adelante se publica en castellano. Muy importante porque después ellos continúan analizando más muestras y prácticamente formaron la base de lo que nosotros sabemos de, digamos, la parte que está al norte de la cuenca del Titicaca. La fluorescencia por rayos X, aquí en la foto se ve en la foto de la derecha, un equipo portátil. En las últimas 2 décadas se han popularizado, digamos,
y realmente han cambiado completamente el panorama. En muchas regiones del mundo la cantidad de muestras de obsidiana analizadas y de otras materias primas se ha incrementado notablemente. Y acá en la foto de la izquierda se ve, el programa del equipo proyecta una curva y en cuestión de 2 minutos, 1, 2, 3 minutos, depende del equipo, uno tiene una idea estimada de cuál es la fuente de esa obsidiana en particular. La obsidiana o el material se coloca arriba de esta planchuela de metal. Así que, como ven, es muy, muy pequeña y es transportable a cualquier lugar. En esta foto Google Earth, de nuevo, quiero mostrarle las fuentes de obsidiana principales de toda la región, digamos, desde Chivay, que sería la más al norte que muestro acá, lamentablemente no salió Chivay acá, hasta el centro-sur de Chile y Argentina. Para tener una idea, estas fueron estudiadas por distintos investigadores, pero para tener una idea de cómo forma prácticamente una cadena, una secuencia muy extensa, con algunos sectores en blanco, ya sea en este caso porque no hay volcanes, hay varias regiones de los Andes donde no hay volcanes, y en el caso, digamos, de gran parte de Bolivia por la falta, digamos, de investigaciones de campo, que es de nuevo uno de los motivos por los cuales yo me acerco a ustedes este día de hoy. No solo, bueno, de Bolivia, sino el norte de Chile. Pero, y en azul, color turquesa, están mapeados los hallazgos más orientales de obsidiana, que también indican, bueno, que no solo en los Andes, sino que en las regiones extraandinas también hubo consumo de obsidiana que venía de grandes distancias. En la región patagónica es donde más, digamos, más se moviliza hacia el oriente. Este es el mapa que está en la segunda publicación sobre obsidiana que hicimos del año 2012, que como está en inglés y está en un libro dedicado a la obsidiana, me imagino que ha tenido poca circulación fuera de aquellos interesados en la obsidiana en sí. Entonces, aquí están marcadas, dejando de lado a Alca, que es la fuente del Valle de Cusco, Quispicisa, Chivay, Charaña, Sopocachi, Sora Sora y Zapaleri. Esas son las 6 fuentes conocidas que fueron, cuya obsidiana fue utilizada tanto en Tiwanaku como en Concohuancane. Como les decía, desde el año 75 en que Ávila Salinas descubre que en Tiwanaku se usaban 2 fuentes, bueno, acá tenemos 6 que ya sabemos dónde están ubicadas y como ven es unas distancias enormes. Quispicisa casi a 800 kilómetros, más o menos 700, 800 kilómetros, Zapaleri también a más o menos la misma distancia hacia el sur. Mientras que tenemos 3 fuentes en lo que es el territorio boliviano, Charaña, Sopocachi y Sora Sora. Sora Sora es la que Ávila Salinas no había podido encontrar materiales en Tiwanaku, pero nosotros hemos
identificado que efectivamente se utilizaba. Así que por eso está incluida ahí. De Sopocachi sabemos muy poco, yo sé muy poco, y Charaña un poco más. Pudimos analizar varias muestras de la fuente que fue identificada, localizada por Vanessa Jiménez. Entonces, 6 fuentes, pero además de eso hay 6 fuentes desconocidas, o sea que son 12 en total. 12 en total. Entonces, mi recomendación sería, el primer paso que yo sugiero para alguien interesado en el tema es analizar muestras o seleccionar primero, analizar muestras de Tiwanaku, ya sea de recolecciones superficiales, de las excavaciones que se han hecho en Tiwanaku, en sitios del valle o cualquier otro sitio de la región, e identificar las obsidianas para luego analizarlas, para expandir las cantidades que tenemos de las distintas fuentes y, digamos, clarificar el panorama que existe hasta ahora, que obviamente va a cambiar, va a seguir cambiando, aunque queda como constante que Chibai proveyó por lo menos el 80% de la obsidiana de Tiwanaku y del valle, precisamente, y en general de casi todos los sitios de la cuenca del Titicaca. Y lo que es fascinante es que al encontrar obsidiana de Quispicisa, que fue la obsidiana utilizada por Huari en la región, digamos, norte de Huari, porque en el valle de Cusco y más al sur, Alca también era muy importante, que la obsidiana de Quispicisa cruce la frontera a sitios de Tiwanaku es realmente un dato muy, muy importante. También lo mismo con el hallazgo de obsidiana de Zapaleri, que indicaría obviamente que esto entra parte del circuito que unía con San Pedro de Atacama o sitios de la quebrada de Humahuaca y del extremo norte argentino. Bueno, ¿cuándo se usó la obsidiana en la cuenca sur del Titicaca? Sabemos que en Conco Huancané desde el formativo medio ya se utilizaba, en el formativo tardío también, y en el sitio de Tiwanaku casi todas las muestras provienen del 400 después de Cristo en adelante, y en Tiwanaku se encontraron 8 fuentes diferentes. Debe haber muy pocos lugares del mundo donde haya tanta variedad de fuentes de obsidiana presentes. Hay sitios aún pequeños como sitios en cuevas, sitios de cazadores recolectores donde se pueden encontrar obsidiana de 3 o hasta 4 fuentes, pero 8 es una cantidad y ubicadas en regiones totalmente diferentes es sumamente habla de conexiones con distintas regiones. Y después hay 2 más, o sea que son 10, 12 en total. Bueno, ¿dónde están ubicadas? Más o menos ya habíamos visto. Chivay en el Valle del Colca, en Arequipa, Charaña en el río Mauri, que desagua en el afluente del Desaguadero, Sopocachi también en esa región suroccidental, Quispicisa en Ayacucho, Sorasora en el departamento de Sajama, quedan las afueras de Turco, ahí estuve yo de ahí recolecté muestras. No sé si esa sería el material en ubicación primaria, eran cantos rodados bastante abundantes en una zona muy accesible, sumamente accesible. Y en Zapaleri, que está justo cerca del punto tripartito, argentino, chileno, boliviano,
más o menos. Ahí no, yo no estuve, tampoco estuve en Quispicisa, ni en Charaña, ni en Chivay. Entonces, la fuente sin identificar. Prácticamente en todos los estudios de obsidiana siempre hay materiales en pequeña cantidad que difieren y se llaman generalmente bautizados como desconocida, o se le pone, si fueron encontrados en algún sector en particular, se le pone el nombre de ese lugar y después se le cambia. Por ejemplo, la obsidiana Chivay era conocida originalmente como de la cuenca del Titicaca. En vez de ponerle desconocida A, B o C o 1, 2 y 3, era tipo cuenca del Titicaca. Nosotros, una de las desconocidas, le hemos puesto Moyocontu porque solo aparece en esa localidad, en esa parte del sitio de Tiwanaku. Entonces, de esas 6 no sabemos de dónde provienen. Son, como le digo, se encuentran en pocas cantidades. Eventualmente, con una muestra más grande, se puede empezar a definir más cuál fue de todas la más utilizada, y eventualmente con la ubicación de la fuente ya ponerla en el mapa. Pero siempre son muy, muy pocas. Y eso es común en todos los estudios de obsidiana. Aquí les muestro una foto de 2 piezas de Chijijawira. La primera es translúcida, bastante translúcida. Se ve es una lasca. En la parte superior la corteza, se ve claramente el color de la corteza, mientras que en este lado, y esto es 1 centímetro, en este lado otra pieza de Chijijawira es totalmente opaca, de un color gris oscuro negro. El número de arriba es el número del código del Laboratorio de Arqueometría de la Universidad de Missouri, que son 6, una combinación de letras y números, generalmente una abreviatura del sitio, y después números consecutivos. 1, esta es la 1 y esta es la 2, y acá abajo es el número de la bolsa de las excavaciones de Tiwanaku, para ubicar exactamente después de qué cuadrícula, de qué rasgo, cuál nivel provienen. Bueno, entonces, volviendo a esta que es translúcido, curiosamente es de la fuente de Chivay, mientras que esta no es. En general, últimamente hemos analizado obsidianas que eran opacas, con la idea de que no serían de Chivay, pero no siempre se da esa correlación. Hay algunas de Chivay que son opacas también. Bueno, la fuente de Charaña fue descubierta por Vanessa Jiménez en sus trabajos de licenciatura en la zona del Cerro Carhuachi, en el río Mauri, a unos 100 kilómetros al suroeste de Conco. Y es importante porque en Conco, Huancane, hasta ahora, de la muestra de 18 obsidianas, 9 es el único sitio, el único sector o sitio arqueológico de los que estudiamos donde obsidiana que no es de Chivay predomina. Por supuesto, uno diría 18 muestras, tendríamos que estudiar más para ver si realmente esto es un patrón. En general, los patrones continúan al analizar más muestras y, digamos, se incrementa la diversidad, pero sería interesante realmente ver si esto indicaría que en algún momento del formativo, medio y tardío, por las conexiones con la zona occidental del altiplano se incrementaron, y después en épocas Tiwanakus la fuente de Charaña prácticamente desaparece. Y la fuente de Sopocachi fue descubierta más o menos en la misma época por Alejandra Martínez, Tiwanaku, acá hay un error,
un artefacto de Caraña, que está al norte del sitio, y uno en Conco son de Sopocachi, pero bueno, es importante que esté presente en ambos lugares. Como les decía, sé muy poco de esta fuente. Chivay es la llamada tipo cuenca del Titicaca, es del valle del río Colca y está a unos 300 kilómetros al noroeste de Tiwanaku, en pleno territorio Wari. Es la fuente más utilizada, bueno, ya lo hemos mencionado, y está presente tanto en los sitios urbanos como rurales, y hay 145 artefactos que provienen de Chivay, y en Conco está presente, pero no es la principal. Aquí hay una foto de 4 fragmentos de obsidiana, en general lascas, pequeñas lascas de la pirámide de Acapana. Acá y estas las siglas, el número de la bolsa, como ustedes ven, salvo esta que es un poco más opaca, estas son claramente translúcidas. En Acapana, bueno, esta también es Chivay, porque en Acapana solo se encontró obsidiana de Chivay, que es un tema también súper interesante que habría que explorar más. Quispicisa, bueno, eso fue, digamos, una de los hallazgos más significativos, en el sentido de que, bueno, típicamente la obsidiana circula en áreas más o menos concéntricas, y es raro encontrar de fuentes que estén muy alejadas. Pero en este caso, tratándose de la obsidiana que obviamente el estado de Wari controló, porque es la más abundante en el sitio de Wari. Wow, 1 hora, discúlpenme. Controlada por el estado de Wari, es fascinante cuando vimos que aparecía en Lukurmata y en Tiwanaku también, en Moyokuntu y en Acapana Este. O sea, en varios lugares. Bueno, ya en Chavín era la obsidiana más utilizada. Entonces esto indicaría claramente que hay circulación de bienes entre ambas unidades políticas, estados, como quiera que los distintos colegas los llamen. Porque, bueno, en Tiwanaku una de las especulaciones que se hacían era, bueno, un centro urbano tan grande, tiene barrios, debe haber colonos o gente claramente de otros grupos étnicos, foráneos o alejados, pero hay muy poca evidencia de eso, muy pocos elementos foráneos. Así que esto es muy, muy interesante, muy llamativo. Creo que no hay de Quispicisa en otras partes de la cuenca del Titicaca. Sora, ya mencioné que está en la localidad de Turco, y la materia prima en general es de tamaño pequeño. Por eso ese es uno de los problemas en general por los cuales algunas fuentes no se utilizaban en mucha cantidad. Y hay 3 artefactos: Moyokuntu, Acapana Este y Acapana Este 2. Zapaleri está en el borde sur de Bolivia, y hay solo 2 artefactos en Tiwanaku, uno en Putuni y uno en Moyokuntu. Obviamente habla de vínculos con el altiplano sur. Las fuentes desconocidas, 6, en total 11 obsidianas. Calculen entonces que hay, las fuentes están muy poco representadas. 8 de las 11 obsidianas están en Tiwanaku y hay 4 fuentes. Esto parece un poco confuso. Y 2 están en Conco Huancané y en Lukurmata. La que está en Lukurmata es solo en Lukurmata, una de Conco Huancané es exclusiva de Conco Huancané. Es la desconocida número 1.
y una obsidiana con las mismas características fue encontrada y analizada en el sitio de Jizcairumoko, que está a unos 100 kilómetros al noroeste de la cuenca norte hacia el oeste. Analizado también en el mismo laboratorio. Bueno, aquí hay una tabla, he hecho 2 tablas. La segunda está más abreviada para mostrar lo que quiero mostrar. Como ven, es muy llamativo que hay muchos ceros. Tenemos que rellenar esos ceros con números. Esto es un llamado de solidaridad. Como ven, el 80% de la obsidiana de Tiwanaku proviene de Chibai. Bueno, aquí están las conocidas y las desconocidas, que en general las desconocidas no se encuentran presentes en muchos de los sectores de Tiwanaku. Pero esta tabla la abrevié para que tenga un poco más de sentido y plantear algunas preguntas interesantes. Bueno, ¿por qué hice eso? Agrupé los sectores de Tiwanaku en áreas ceremoniales, Akapana y Moyocontu, los montículos. Agrupé Putuni y Akapana Este, o sea, todo el sector, por eso le puse cercanos, en donde supuestamente, porque estaba dentro del canal, de la zona del canal, viviría gente que tenían algún vínculo con la élite. Hay construcciones de muros que encontró John Janusek de cantería muy bien hechos, lo que indicaría que tenían un estatus privilegiado. Bueno, los puse juntos. Y el resto, la no élite, digamos, del canal hacia el este. Y acá se ven y bueno, después puse Conco y Lucurmata y los sitios del valle más pequeños. Como ven, empezando de abajo para arriba, en los sitios del valle, claro que son pocas muestras, todas son de Chibai. O sea que estas comunidades no tenían contacto, o hasta ahora podemos decir que no tenían contacto, como tenían varios de los grupos de Tiwanaku con ya sea comunidades que estaban cerca de Sorasora, de Charaña, Zapalerio, Sopocachi, o que directamente las obtenían ellos directamente, no por intercambio, sino proveyéndose. Entonces, en Lucurmata, bueno, la presencia de una de Quispicisa, una desconocida, o sea, en Lucurmata con 5 muestras tenemos de 3 fuentes diferentes, muy llamativo. Lucurmata, un sitio muy importante, no me extraña. Con Cobancane tenemos 3, 4, 5 de 5 fuentes diferentes, y el hecho de que Charaña es la mitad, es la fuente principal. Muy importante eso. Después, algo que yo rescato es que acá, al poner Akapana con Moyokuntu se cambia un poco, porque en Moyokuntu hay una gran variedad de fuentes presentes, pero en Akapana solo Chibai, como una indicación de no traer elementos exóticos, como de un sentido de pureza, de aislamiento, puede tener algo que ver. Mientras que Moyocontu, lo que siempre pensamos, y Nicole Couture también, de que ese era un lugar a donde venían distintas comunidades, y obviamente las comunidades tenían contactos con regiones muy alejadas por la presencia de la mayor variedad de fuentes de obsidiana que en Tiwanaku están en Moyocontu. Así que, bueno, algunas características, pero de nuevo, pedirles
recordarles que, bueno, tenemos que rellenar, avanzar sobre estos ceros y buscar un panorama, porque, como les decía, esto es muy complejo. Esto no se da en Huari, no se da en muchos otros centros urbanos, no solo de los Andes, sino de otras partes del mundo también. Bueno, aquí tenemos una muestra, un diagrama de fluorescencia de rayos X, donde tenemos, como les decía, el rubidio y el estroncio son dos elementos diagnósticos, y acá se ve claramente que las obsidianas de Charaña tienen una característica sumamente distinta de las de Chivay o Sopocachi o Sora Sora. Y estos dos son diagramas de activación neutrónica con otros elementos químicos diagnósticos, pero lo importante es que se ve claramente la diferenciación UNK, quiere decir unknown, desconocida en inglés. En el caso de que estén muy cerca, bueno, habría que comparar si están cerca acá también. Si están muy cerca en ambas, podría ser una indicación de que, bueno, la fuente es más compleja de lo que pensamos. Bueno, la desconocida 1 tiene varios y la desconocida 3 tiene uno solo. La 2 está cerca de Charaña acá, pero acá no. Así que, bueno, no siempre la distribución de las obsidianas es tan clara como en este caso, o como en el anterior de la fluorescencia. Claramente son grupos muy, muy visibles, muy identificables. Bueno, interpretación. Muchas de estas cosas ya las he comentado anteriormente. La obsidiana de Chivay aparece muy temprano en Asana, en Moquegua, y la cuenca sur aparece en la fase Mamani de Chiripa, en el formativo medio, en el formativo de Conco, y en Tiwanaku es dominante, probablemente obtenida por el estado de Tiwanaku y distribuida entre las comunidades locales. ¿Por qué decimos eso? Bueno, por la predominancia, porque está presente en todos los sectores, como parte de lo que el Estado entregaba por servicios, por distintas actividades. Podría ser ese el mecanismo utilizado. En el formativo tenemos Chivay, Charaña, Sopocachi, la desconocida 1 y 3. ¿Qué ocurrió en Charaña en el formativo de Concohuancane? Bueno, algo combinando distintos elementos de distintas investigaciones se puede llegar a entender un poco más. Y finalmente en Tiwanaku 4 y 5 es la gran diversidad, 10 fuentes, hay 3 nuevas y supuestamente obtención indirecta de cada comunidad de estas obsidianas que aparecen en un lugar y no en otro. Conclusiones. Bueno, las conclusiones son muy breves, pero las poblaciones del sur de la cuenca del Titicaca durante el formativo tardío de Tiwanaku 4 y 5 obtuvieron obsidiana para su uso en herramientas talladas. La distribución amplia de las fuentes desde el centro del Perú hasta el límite boliviano-argentino, y esto sugiere la existencia de una red de circulación de bienes muy extensa. Entonces, estas son mis propuestas y espero que alguien se entusiasme con esto. O sea, el estudio de la obsidiana, por el hecho de que se puede determinar exactamente de dónde viene, es muy productivo. Hay inconvenientes
acceder a los análisis. A veces no es fácil, pero bueno, basándonos en todo lo que se ha hecho hasta ahora, ya estamos a mitad camino. Entonces yo propongo que alguien analice obsidianas excavadas en los últimos años en Tiwanaku y otros sitios de la cuenca sur, identificándolas, viendo cómo nos puede la obsidiana contestar algunas preguntas interesantes, explorar colecciones de museos o de particulares para identificar artefactos en obsidiana. También podría ser de identificar objetos pulidos en obsidiana u otros elementos que podrían ser muy interesantes también. Después analizar por fluorescencia de rayos X una muestra representativa de esas colecciones con proveniencia identificada, lo más preciso posible, mejor. Y luego expandir el número de muestras de fuentes desconocidas para definirlas mejor como resultado de lo anterior. Después relevar, otra etapa importante para aquellos que han recorrido distintas regiones del occidente boliviano, relevar fuentes de obsidiana conocidas o buscar más en detalle en la bibliografía geológica, que no tengo que dejar de mencionar que en el libro de Ponce Sanginés y Mogrovejo Terrazas de 1970, no solo hay referencia a la fuente de obsidiana de Quirimita bastante detallada, sino que hay referencia a un socavón de obsidiana, cuyo nombre no recuerdo, y lamentablemente en esta época de que no se puede acceder a las bibliotecas, no pude encontrarles para hoy el nombre de ese socavón, de esa localidad, pero ellos aseguran que se extraía obsidiana de ese lugar. Yo nunca fui a esa localidad, pero sería extremadamente valioso que alguien con esos datos que están en el libro se llama Acerca de la presencia de las materias primas líticas en la construcción del sitio de Tiahuanaco o algo así. Es una de las obras pioneras del estudio sobre todo de rocas para construcción, que también ya hicieron mención anteriormente. Después, prospectar zonas de posible presencia de obsidiana, identificar localización de fuentes desconocidas y eventualmente analizar por activación neutrónica una muestra de por lo menos 6 a 10 fragmentos de cada una de esas fuentes. O sea, todos los distintos pasos que yo, de nuevo, con la gran ayuda, con el trabajo enorme que ha hecho Michael Glasscock en estos últimos 30 años desde el Missouri University, del reactor nuclear ahí, bueno, hemos llegado medio hasta acá. Aquí están las referencias, lo que les había dicho del trabajo del 2012, que está basado en una presentación que Mike llevó a un congreso en Grecia. Creo que en el 2008 o 2009 se publicó este libro, y en el 2011 varios me han mencionado que lo conocen, que es mi tesis doctoral con la versión castellana. Hice la traducción al castellano. Esta sería la primera etapa y esta es la segunda etapa de este trabajo. Pero además yo publiqué 2 artículos en castellano también, o sea, serían 3 los que ustedes pueden acceder, pero los otros 2 no son exclusivamente sobre la obsidiana. Uno es en textos antropológicos del 2003 y la otra es en un volumen que se llama Tiwanaku, aproximaciones a sus contextos históricos y sociales, editado por Mario Rivera y Alan Colata en el 2004. Finalmente, discúlpenme por lo extendido, bueno, acá solo reconozco a los más
los más importantes, pero realmente que un trabajo arqueológico es la tarea de un montón de gente, tanto la Asociación de Trabajadores de Arqueología de Tiwanaku, bueno, Julio y Analí han hecho un trabajo excelente con esto. Voy a seguir tratando de ver todas las presentaciones que sigan. También, bueno, recordar, ya lo mencioné a Michael Glasscock, un físico, colega, amigo, realmente ha hecho una labor encomiable por el estudio de la obsidiana desde Missouri. Alan Colata, que me invitó a Tiwanaku la primera vez, le quedo enormemente agradecido por haberme invitado al proyecto Huila Jawira, muchísimos que trabajaron ahí en esa época, y por supuesto John Janus, que lo mencioné al principio, y en Tiwanaku a mi compadre Adrián Choque y a su familia, a mis dos ahijados. A ellos les debo también muchísimo cuando voy a Tiwanaku. Y bueno, y desde el punto de vista financiero, mucho del dinero, que no es tanto tampoco, proviene de la National Science Foundation, ya sea por el subsidio que me dieron para hacer la tesis doctoral y después cómo subsidian al reactor de Missouri que permite a los arqueólogos analizar muestras subsidiadas y no con lo que costaría en un laboratorio, digamos, comercial, a un precio muy, muy bajo. Así que a ellos también agradecerles, porque si no, no hubiera sido esto posible. Pero como les digo, es muchísima gente y uno es parte de una red transnacional a través del tiempo y bueno, fascinante realmente todo lo que se ha podido hacer y bueno, y que espero que alguien siga haciendo. Bueno, creo que eso es lo que yo quería decirles y bueno, a ver, estoy a disposición de las preguntas que quieran hacerme. ¿Cómo hacemos? Vuelvo a... Sí, doctor, muchísimas gracias, agradecerte infinitamente a nombre de la institución. Vuelvo a recalcar, nosotros realmente hacemos este trabajo, pero es un esfuerzo de todo un equipo de la institución, la parte directora, la parte administrativa, los técnicos y la parte operativa del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku. Así que hablo a nombre de todo este equipo y obviamente ellos se les voy a transmitir las respectivas agradecimientos por los expositores, ¿no? Simplemente dejar de compartir estimado sí. Martín, ¿para qué? Correcto, ahora sí. Entonces, mientras invitamos para que formulen las respectivas preguntas, tanto en el grupo Meet como también en el Facebook institucional, se los transmito los saludos y desde donde están viendo, estimado Martín, te ven en Buenos Aires, en Florida, en Cusco, Perú, en Sicuani, Cusco, en Tilcara, Jujuy, Argentina, en San Luis de Argentina, en Chiclayo, en Estados Unidos, en Iquique, Chile, en Lancaster, Pensilvania, en Estados Unidos. Pero también quisiera mencionar acá en el territorio boliviano, te ven en Oruro, en Tiwanaku, que te están viendo, en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en Potosí, en Sucre. Con esto quiero invitar a todos los participantes para que puedan formular sus respectivas preguntas para que estimado Martín nos pueda sigue ampliando más acerca de la importancia del uso, en este caso de obsidiana, tanto en Tiwanaku y en Concoancané.
Estimado Martín, yo tengo una pregunta. Con la disertación que nos has hecho, en Tiwanaku estaríamos hablando que su fuente principal viene del lado peruano y no, por ejemplo, en el sur, en este caso del altiplano, estamos hablando de Sora, otras regiones, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esto implica en la relación que tuvo Tiwanaku con estos sectores que has mencionado? Bueno, Julio, esa es la pregunta clave, digamos, lo que más uno tiene que empezar a tratar de repensar o reelaborar por qué si hay fuentes más cercanas, mucho más cercanas, por qué, salvo en el caso de Conco Huancane, que es de nuevo muy ilustrativo, muy significativo, por qué se siguió manteniendo ese vínculo con las comunidades, digamos, del territorio Wari, por llamarlo así, ¿no? Claramente Wari. Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar. Lo de Sora, yo diría, bueno, la materia prima, aunque es de relativa buena calidad, no es más bien pequeña. La fuente de Chivay es muy abundante, aunque está muy alto, pero bueno, a grandes alturas, pero no sé si eso sería el único elemento. Yo lo único que especulé un poco es por aquello de que la obsidiana de Chivay en general es transparente, que eso puede tener un contenido simbólico muy importante. Imagínense que son muy pocas las rocas completamente transparentes. El hecho de que yo pensaba, cuando uno corta algo, cuando uno, la obsidiana, el sílice se usaba para el descarnet, ¿no? Cuando uno entra como en otro... eso le permite a uno entrar en otra esfera, en otra dimensión, y justamente al ser transparente es como que las dos dimensiones del aquí, de un lado y del otro, se confunden, se unen. Puede ser que eso sea significativo. El hecho de que los cristales, las rocas cristalinas hayan sido utilizadas al menos en el siglo XVI por los incas como un símbolo de prestigio, nos da una idea de que algo de eso hay. El hecho de que Chivay tenga tanta obsidiana transparente podría ser una explicación, pero hay que seguir pensándolo. Julio, ¿puedo hacer un minuto? Necesito hacer algo. Vengo Perfecto. En un segundo. Adelante. Bueno, mientras retorna el doctor Martín Gieso, quiero mandar los saludos a los que están viendo. En este caso hablamos de los amigos, por ejemplo, José Luis Paz, Marcelo Maldonado, Mabel Ramos, de José Capriles, Sonia Aguilar, Limache Aguilar, Hugo Eusebio Ábalos, quienes están también siguiendo y son colegas arqueólogos, y obviamente es un gusto escuchar al doctor Martín Gieso y seguir aprendiendo mucho más acerca del uso de la obsidiana y la importancia, en este caso, de la cultura tiwanaku en sus distintos contextos. Obviamente, el rol que ha jugado de manera muy significativa en la capital, en Tiwanaku, ¿no? Seguimos invitando. Tenemos las preguntas de Marcelo, de Vanessa, de Sergio Durán, en que enseguida lo transmitimos al doctor para que pueda hacer una ampliación de la información y obviamente a responder las inquietudes que tenemos, ¿no?
También saludar a muchos de los amigos a evento o cada disertación que siempre hacen el seguimiento, a Marcial Hernández Soto, a don Elías en Chachapuma, en Tiwanaku, que siempre está en las noches haciendo seguimiento, en este caso, de cada una de las conferencias. Y eso es lo que Perfecto, doctor. Se lo hago la transmisión de las preguntas. Paso al grupo Facebook. Durán Chacón, pregúntalo. Doctor, buenas noches. Me gustaría si es suficiente realizar una comparación directa de los datos obtenidos por difracción de rayos X con la base de datos de las fuentes de agua. ¿Es necesario hacer algún tratamiento estadístico de los datos previamente? Muchas gracias. No, si analizan con el mismo equipo, no. Si se analizan con dos equipos diferentes, hay que calibrar los resultados. Ahí sí, hay que hacer una aproximación, pero sí se puede. Se puede. Perfecto, doctor. Marcelo Campuzano pregunta lo siguiente. Buenas noches. A su modo de ver y por los estudios realizados sobre la obsidiana, ¿es posible que los yacimientos de obsidiana se hayan encontrado más en las áreas volcánicas y en especial en el volcán de Capilla, que está ahí cerca de las ruinas de Tiwanaku? O tal vez en la cordillera real, cerca a los nevados de Huayna, Potosí e Illimani. Es una pregunta importante. Que yo sepa, no. Por eso dije que en la cuenca del Titicaca no hay, yo no conozco que hubiera obsidiana. Sí hay material volcánico, obviamente la andesita está presente ahí y seguramente en el Illimani, en esa región también, pero que hay basaltos y otras rocas volcánicas, pero que yo sepa, no hay. Sería bueno que alguien que conozca la región buscara, pero lo de Capia me resulta raro porque ya hubiera sido identificado, porque como está el tema de las andesitas, me imagino. Lo del Illimani y el Huayna Potosí, no sé, no sé. Perfecto, gracias, doctor. Otra pregunta del grupo Facebook. ¿Hay diferencias entre la obsidiana entre culturas y No escuché, Julio. ¿Hay una diferencia? Sí, vuelvo a repetir la pregunta. Sí. ¿Hay diferencias entre las obsidianas encontradas entre las culturas mesoamericanas y las sudamericanas? Sí, hay diferencias. La más grande que yo puedo pensar ahora es que en Mesoamérica la gran mayoría de la obsidiana se trabajó utilizando presión, y por eso es que creaban unos núcleos de forma piramidal y extraían unas pequeñas, muy hojas o láminas, como le llamamos, muy finas y largas, o sea, aprovechaban la obsidiana al máximo, conocían la técnica y esa técnica se había vuelto en la más común. En la región andina hay muy poca, y en otras partes de Sudamérica, muy poca evidencia de presencia de esa técnica, se llama la técnica de presión, para extraer láminas u hojas. Entonces es muy diferente, muy diferente. En Mesoamérica, con un bloque de obsidiana podían fabricar 30 navajas, ahí le dicen navaja en general, navajas, o sea, se aprovechaba la materia prima mucho más que en los Andes, porque acá no se utilizaba la técnica de
de la hoja, de la presión. Muy diferente. Perfecto, gracias, doctor Jiménez. Muy buena presentación, felicidades. Ya completaremos el dato de Charaña. Una consulta, ¿sería posible que las obsidianas desconocidas cercanas a Charaña puedan ser del lado chileno? Y es probable, sí. No sé si las desconozco. ¿En qué sentido las obsidianas desconocidas? Las 6 desconocidas, algunas podrían ser, sí, del lado chileno. Bueno, en este momento es difícil de decir, pero podría haber cerca de Charaña alguna otra localidad, alguna otra fuente de obsidiana, es muy probable, sí. De ahí río arriba hacia el límite con Chile, seguramente puede haber. Pero no sé, yo no conozco la región. Y bueno. Perfecto, gracias. Uchu, ¿en qué lugar de Cochabamba se encuentra una fuente de obsidiana? No, Uchu no. Es una mala interpretación. En el mapa ese que mostré, en Google Earth, los puntos azules eran la extensión más oriental de obsidiana, no que la fuente estaba ahí, la fuente estaba en los amarillos que están mucho más hacia el oeste, pero en el valle de Cochabamba yo hace mucho tiempo me contacté con un arqueólogo Brockington, si mal no me acuerdo, y él había encontrado, en uno de sus trabajos menciona el hallazgo de algunas obsidianas ahí creo que en el valle de Cochabamba o por lo menos en la zona por ahí cerca, pero no hay ninguna fuente. La única fuente que hay, pero no es de obsidiana, es el Cerro Sapo, que es la fuente de sodalita. De eso no hablé porque, pero ahí sí yo estuve. No, en Cochabamba no hay fuente de obsidiana, que yo sepa. Perfecto, gracias. Otra consulta, ¿se puede datar el uso de obsidiana de acuerdo a los periodos de Tiwanaku? Sí, claro que sí, se puede correlacionar. Yo en los trabajos en general le daba mucho más énfasis a la distribución espacial que a la temporal. Primero porque, bueno, no había necesariamente fechados de todos los contextos donde se encontraba obsidiana, pero más que nada porque, bueno, a mí, en mi preocupación me importaba más la distribución socioespacial, más que la temporal. Pero en Tiwanaku habría que ver la diferencia entre el 4 y el 5. Por ese lado, a ver si hay cambios de uno al otro, pero Uchu no te puedo decir a ciencia cierta sobre eso. Perfecto, gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Las obsidianas solo fueron usadas en material artefactual punzocortante o hay uso para otros fines, por ejemplo, esculturas o piezas similares? Como les decía al principio, yo estudié la obsidiana tallada. No conozco colecciones particulares y digamos como que me enfoqué muy concretamente en los materiales de las excavaciones. No podría decir si no hay objetos que puedan tener alguna significancia ritual, pero habría que explorarlo. No me llamaría la atención de que hubiera como hay en otras partes de las Américas.
Perfecto, gracias. Vamos lo mismo con el uso de la obsidiana. ¿Es de manera ritual por objetos encontrados o de manera práctica como en México? No, puramente práctica, o mayoritariamente práctica, tal como en México. En México también, pero como las hojas o láminas a las que hacía mención. Pero en México hay algunos objetos rituales de obsidiana. Como les decía de nuevo, esto es un proyecto, algo que se podría explorar, otros usos de la obsidiana, pero esto es puramente práctico y tiene que ver con la pregunta de más abajo que leo, Julio. Adelante, doctor. Sí. Entonces, como es muy cortante, seguramente se usó también para fines quirúrgicos. Eso hay estudios de marcas en huesos humanos y de animales que se podría llegar a relacionar cuál es el tipo de corte de una obsidiana y cuál es el corte de un sílex. Habría que ver si se puede hacer una diferencia, pero desde un punto de vista técnico son muy similares y yo no haría tanta diferencia entre una cosa y la otra, pero sí, obviamente que se pudieran haber usado perfectamente para fines médicos, trepanaciones y otros. Es muy, muy cortante. De hecho, es un caso muy famoso, uno de los estudiosos o el que trabajó con reproducir, hacer instrumentos líticos usando técnicas ancestrales. Cuando lo tuvieron que operar, él fabricó sus propias navajas de obsidiana para que los cirujanos las usaran en lugar de los bisturíes, porque son sumamente cortantes y sí, seguramente fue utilizado para estos fines también. Perfecto, vamos con las dos últimas preguntas. ¿Cuál es la mejor materia prima de obsidianas de las fuentes citadas para Tiwanaku? ¿Cómo, Julio, me podés repetir la pregunta? La primera parte no la... Sí. Ya, perfecto. Vuelvo a repetir, estimado Martín. ¿Cuál es la mejor materia prima de obsidianas de las fuentes citadas para Tiwanaku? La mejor de todas las fuentes, ¿cuál es la mejor? La mejor, es difícil decirla. Tienen propiedades prácticamente idénticas. Digamos, uno podría pensar que, bueno, Chivay, porque se usó más, sería entre comillas, la mejor. Y en general, las que yo vi prácticamente no tienen inclusiones. Algunas obsidianas tienen pequeñas como gránulos adentro que se ven a simple vista y que eso hace que la fractura se vuelva muy irregular, y esas en general no se usaban si tenían otras, pero las obsidianas que no tienen esas inclusiones tienen las mismas características técnicas, así que no podría decir que hay una mejor que otra. Pero es interesante. Perfecto. La pregunta. Es interesante la pregunta. Gracias, estimado Martín. Solo quiero mencionar, por ejemplo, Jan Stone señala
En Wari mismo hay ejemplos de fabricar y miro las láminas con la tecnología de presión mencionadas. Carlos Gustavo señala significativa ponencia del doctor Kies. Sin duda, quien pretenda continuar con el conocimiento de la obsidiana tendrá un gran referente. Y vamos con la última pregunta de Ucho. A nivel general, al parecer que este mineraloide se formó en la antigüedad. ¿Cuál es la fecha datada más antigua en el mundo? Bueno, sí, es algo que yo no hice referencia, pero es bueno saberlo. Hubo erupciones volcánicas, no sé, desde épocas inmemoriales. Eso yo no podría decir a cuándo data. Las obsidianas que se usaron por las poblaciones en la prehistoria y hasta épocas recientes son de coladas más bien recientes, geológicamente recientes. Algunas se han fechado porque eso es un detalle que no lo mencioné. Hay un equipo francés que en lugar de estudiar los elementos traza, data las coladas. Entonces, como las coladas son tan espaciadas, supongamos, estoy inventando ahora porque no lo sé, Chivay, o la erupción de Chivay ocurrió hace 5 millones de años y la de Sora Sora hace 15 millones de años. En general datan de los últimos 20 millones de años, una cosa así. Cuando hay una diferencia tan grande entre una y otra, este equipo francés, en lugar de buscar los elementos traza, las data. Entonces, llega a la misma conclusión, pero por otro mecanismo. Entonces, volviendo a la pregunta de Uchu, en general las obsidianas que se utilizaron son las más recientes y datan de no más de 20 millones de años atrás. Claro que hubo erupciones, bueno, todavía hay erupciones volcánicas que algunas pueden producir obsidianas. Más de 15, 20 millones de años la obsidiana se empieza a descomponer por la meteorización y ya no pierde las características. Así que en general tienen ese rango de edad, pero cuándo fue la más antigua no le puedo decir. Ucho desde Burkina Faso. Doctor, muchísimas gracias. Realmente es una excelente exposición. Ha aclarado varias dudas que teníamos nosotros y obviamente hemos aprendido muchísimo. Simplemente comentarte que también la gestión pasada, en 2019, en la excavación de Calasasaya, se tiene bastantes elementos y datos, en este caso obsidiana, estamos hablando aproximadamente del formativo Telio. Y probablemente, como usted señalaba, el que gusta puede hacer este tipo de estudios ya con materiales que tienen contexto de procedencia de las últimas excavaciones. Con todo esto quiero nuevamente agradecerte, doctor, y señalarte nuevamente, te mandan saludos y te agradecen por la exposición desde Buenos Aires, Florida, Cusco, Perú, Sicuani, Cusco, Tilcara, Jujuy, Argentina, en San Luis de Argentina, en Chiclayo, en Estados Unidos, en Iquique, Chile, en Lancaster, Pensilvania. Asimismo, también en el territorio boliviano te ven en Oruro, en Tiwanaku, en La Paz, El Alto, en Cochabamba, en Potosí, en Sucre. Te mandan saludos y te agradecen por la excelente exposición y obviamente con una temática que realmente aporta muchísimo al entendimiento del pago prehispánico de Tiwanaku. Muchas gracias, doctor. Te damos el espacio para que puedas despedirte también de ambos grupos, tanto en el grupo Meet como también en el Facebook institucional. Adelante, doctor. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Yo también tengo que agradecerles esto. Me dieron la oportunidad de compartir tantas cosas que de tantos años y de, como digo, tantos que han participado, que
cuando me dijiste Lancaster, Maribel, si estás escuchando, tu presentación fue fantástica, la verdad que todo esto no tengo palabras para agradecer y bueno, y que ojalá que alguno tome el carro y siga explorando más sobre la obsidiana. Realmente podemos seguir haciendo preguntas y contestándolas. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo casi 2 horas. Es increíble cómo me explayé. Bueno, gracias de nuevo, Julio, gracias. La próxima voy a estar atento a las 5 de la tarde acá con mi café. Una maravilla, realmente no tengo palabras para lo que estás haciendo, lo que están haciendo Analí y vos. Bueno, y buenas noches a todos. Acá todavía es de día, pero buenas noches a la mayoría de ustedes. Doctor, okay. Gracias. Bueno. Muchas gracias a nombre de la institución. Te agradecemos muchísimo a la disertación del doctor Martín Gieso y obviamente vuelvo a recalcar, este evento que estamos desarrollando no es de 1 o de 2 personas, sino es de todo un equipo que está al frente de la institución y obviamente nosotros llevamos adelante esta tarea a nombre de todos ellos. Lo mismo, doctor, la describen desde Chile, lo mismo Serena, Chile, y obviamente al equipo del CEID, que vamos a transmitirlo muchísimas a Dani Andrés, y también Maribel te dice muchísimas gracias por estar en el grupo de Facebook. Y por ende, nosotros, del hombre andino, que yo suelo llamar, la hemos entregado con muchísimo cariño por participar en este evento internacional de la arqueología de Tiwanaku. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Las siguientes más exposiciones y a partir probablemente finalizando el mes de septiembre, el CIA dará a conocer las herramientas de gestión, así como también de los últimos hallazgos que se han realizado en Tiwanaku. Estamos en preparación de todo este material para poder compartir con todos los amigos que han seguido en estos últimos eventos que hemos realizado, y por ende al finalizar aquellas personas que han seguido en Tiwanaku y por ende tendrán pues su ingreso gratuito allá en México de Tiwanaku. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Estamos en la siguiente semana en contacto y anunciamos el fin de semana con qué expositores estaremos continuando este evento internacional. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Martín Gieso. Buenas noches.